Bueno, bienvenidos, buen día a todos. Gracias por arrimarse a esta mesa que se titula Educación Inclusiva más allá del aula. Mi nombre es Luisa Fernández, formo parte del equipo de la Dirección de Educación en el área de innovación educativa y bueno, tengo el gusto de estar acompañada de este panel esta mañana, que vamos a estar compartiendo un poco de algunas experiencias que tienen mucho que ver con cómo pensamos este congreso cuando empezamos a diseñarlo. Una conversación que teníamos con el equipo era, bueno, hablemos de educación inclusiva, pero en el sentido más amplio posible. Hablemos de educación inclusiva no solamente respecto a temas de discapacidad, por ejemplo, sino pensemos la educación inclusiva también desde los contextos, desde las personas, más allá de cuáles son esas diversidades que nos van presentando. Y por eso tenemos hoy este panel, que además va a estar tratándose, ahí va, de experiencias que no son en la escuela, como dice el título, y que nos van presentando nuevas propuestas y principalmente los invitamos a escuchar a estos expositores que tenemos hoy y de nuevo, como venimos insistiendo desde el inicio del Congreso, a que se generen conversaciones, a que se generen nuevas ideas a partir de lo que ellos nos van contando y que quizá, bueno, recién tuvimos un corte café, pero bueno, capaz en el almuerzo o en el corte café de la tarde puedan reencontrarse y seguir charlando y seguir pensando en ideas nuevas. Y de esa manera también pretendemos que sea este momento, que sea una conversación entre los que estamos acá adelante y al final, si nos queda tiempo, también lo abrimos a que si alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario o demás, los invitamos también a que eso está abierto. Tienen los códigos QR por ahí en las sillas, que también son para enviar preguntas, comentarios, consultas. También está abierta esa posibilidad. Voy a empezar presentando a quienes me acompañan hoy. Primero tengo voy a decirlo en orden de las sillas, así es más fácil ir siguiendo quienes están acá. Carola Rodríguez, la persona que tengo más cerca, es profesora de educación de sordos y profesora de educación general básica en la provincia de La Pampa, que los estuvimos escuchando también desde hoy temprano, aparte del equipo. Forma parte de la Dirección de Transversalidad de la Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación de La Pampa y es referente de educación domiciliaria y hospitalaria. Sigo con Andrea Gil. Andrea es licenciada en Psicología y es coordinadora del programa Aprender Siempre, que es un programa de la Dirección Nacional de Educación, que trabaja especialmente en espacios comunitarios orientados a personas jóvenes, adultas y adultos mayores. Después sigo con Milagros. Milagros es licenciada en Bibliotecología, integra la Comisión para la Implementación del Tratado de Marrakech en Uruguay por la Biblioteca Nacional y se encuentra coordinando el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en Uruguay. Sigo después con Manuel Barrios. Manuel es escritor, es editor, docente. Se ha formado en letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Forma parte del programa de lectura y educación lingüística también de la Dirección de Educación y además es educador del programa de educación en cárceles en la unidad número 4. Entonces también nos va a estar contando un poco desde esas dos experiencias. Y por último tengo, a ver si lo pronuncio bien, a Galia Leibovici y a Julio Lorenzo, que forman parte de la Fundación Humaniza Josefina. Galia es magíster en Psicología Clínica Infantil y se ha especializado también en Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria. Y Julio, que es médico pediatra, especializado en Hemato-Oncología Infantil. Con ambos vamos a estar conversando sobre justamente educación en contextos hospitalarios. Entonces, bueno, vamos a charlar un poco y a conocer estas experiencias. Entonces ahora les voy a dar lugar a que ellos puedan ir presentando cada uno de los proyectos donde trabajan y después sí vamos a iniciar un poco a picar un poco la conversación. En primer lugar, entonces, los voy a invitar a Julio y a Galia, que en su caso vamos a ver un video de presentación de la fundación y después, si quieren agregar algún comentario presentándose, están más que bienvenidos. No, se me quedó. Nosotros creamos la fundación para trabajar en lo que es la humanización y una atención centrada en las personas. Uno de los programas fundamentales que lleva adelante la fundación es el programa Sanamos Aprendiendo, el cual pretende dar escolarización a los niños que se encuentran hospitalizados por periodos prolongados
El programa Sanamos Aprendiendo consta de un equipo multidisciplinario de psicopedagogos, psicólogos, médicos, consultantes, maestras especializadas. Esto está dentro del marco de la inclusión educativa, entendiendo que lo que tenemos que poder justamente dar respuesta es a estos niños que quedan fuera del sistema educativo por un proceso de enfermedad. El equipo del hospital visita todos los días a todos los niños del hospital. Una vez hecho ese proceso, pasamos a que el médico nuestro los visita, analiza su historia médica y evalúa si este niño puede ser un potencial paciente, un potencial alumno nuestro. Lo más importante de esta actividad es el correlacionamiento y la interacción que hay entre la parte médica como en la parte cultural, educacional de estos niños. Y hoy tenemos 3 tipos de alumnos. Tenemos el alumno que nos necesita a pie de cama, que es ese alumno que no puede todavía ingresar a su aula dentro del hospital porque no está en condiciones médicas. Tenemos el alumno que necesita salir de su habitación y poder ir al aula de trabajo. Y tenemos el alumno que sale del hospital porque desde el punto de vista médico ya no necesita de la internación, pero aún no está pronto para volver a su clase. Entonces, en ese periodo, nosotros virtualmente trabajamos en dar continuidad a ese proceso educativo. Llegamos porque Santi tuvo un accidente que lo chocó un ómnibus, estuvo 5 días en CTI. Cuando inició en sala, la primera noticia que tuvimos es que iba a poder cursar desde aquí con maestras, acompañando con psicóloga y demás. Cuando Santi entró a la escuela, entró a ritmo, o sea, entró dando lo mismo que estaban dando sus compañeros, ya que tuvieron una comunicación constantemente para con la escuela y seguían siempre los mismos temas. Cuando yo estuve internado, trabajar con la maestra me hizo seguir al mismo ritmo que mi compañero en la escuela. Con ese objetivo y dentro de nuestras líneas de trabajo, Sanamos Aprendiendo es un proyecto que permite que los niños sigan estudiando, entre otras líneas de acción que llevamos adelante en la Fundación Humaniza Josefina y con nuestro mayor objetivo, que es la humanización de la medicina y la atención centrada en el paciente. Bien, vamos a seguir con las presentaciones. Manuel, ahora te invito a ti a presentar un poco la experiencia del programa de lectura y las experiencias que nos vas a estar contando. Les comento que mientras Manuel les presenta, vamos a tener en pantalla, y me quedó al revés del PowerPoint, la tapa del libro Antología, Mujeres con Historia, y después la voy a pasar al libro Sobrevivir de Luis Godoy, que ahora Manuel les va a comentar un poco sobre esas dos experiencias y alguna cosa más. Bien. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar un poco en representación de 2 programas. Uno es el programa de lectura y educación lingüística. Lo que ven ahí es la tapa de un libro que lleva como título Antología Mujeres con Historia. Y es como una muestra de una de las acciones que lleva adelante este programa. Este programa de lectura tiene como 3 líneas de acción. Una de ellas tiene que ver con la difusión y apoyo, esta es una prueba de esto, a iniciativas que pueden venir de la comunidad, de proyectos culturales, de lo que es podemos llamarla lo comunitario o la sociedad civil. Otro aspecto que tenemos que apuntalamos es el fortalecimiento de acervo para diferentes tipos de centros educativos, bibliotecas, también instituciones de privación de libertad. Y el otro aspecto que tenemos, que es uno de los más fuertes que tiene el programa, es la formación, ¿sí? Que ahí, bueno, también, este año sobre todo hemos trabajado con educadores y con docentes de los centros María Espínola, por ejemplo, también del IFES, estamos dando un curso con Ceibal, pero debido un poco a lo que es el núcleo temático que hoy nos convoca, me gustaría comentar un poco esta experiencia de Antología de Mujeres con Historia brevemente. Y bueno, en este caso, por ejemplo, lo que hace el programa es apoyar una iniciativa
que parte de dos profesoras, de Silvia Bocchi y Valeria Tamezzano. Ellas son profesoras de literatura. Hicieron este proyecto en el marco de su actividad curricular. Entonces el programa, a través de, obviamente con el apoyo de la Dirección de Educación, lo que hace es trabajar y hacer un acompañamiento del trabajo editorial y entendiendo lo editorial como un proceso educativo, ¿no? Es decir, poder acompañar los diferentes procesos editoriales, la presentación del libro y también tener como otro proceso educativo con las profesoras y también con los estudiantes hasta llegar a la presentación del libro. Y vamos a la otra, si te parece. Y bueno, el otro programa del que también formó parte, que es el Programa Nacional de Educación en Cárceles, tiene uno de sus proyectos, que es el proyecto Tomar la Palabra, que nace en el PAS, que está ahí Andrea, que hoy en día lo lleva adelante el Programa Nacional de Educación en Cárceles. Es un proyecto que lo que busca es apuntalar la mediación a la lectura con 3 líneas también. En realidad bastante grande el programa, pero bueno, voy a nombrar las 3 principales. Una de ellas sería un test de alfabetización en instituciones de privación de libertad. Es un test que empezó el año pasado, se sigue desarrollando este año. La idea es que a partir de esos datos, que esos datos también posibiliten el afinar las políticas educativas y las políticas culturales para que las mismas sean más eficientes. También está la formación y el trabajo en territorio con la mediación a la lectura, y por otro lado, la otra pata que tiene es la instrumentación de espacios de bibliotecas multimodales en estas instituciones de privación de libertad. Una vez presentados todos los programas, me voy a referir, no ahora, sino en las próximas intervenciones, en las acciones que estamos llevando adelante ahí junto con otros educadores. Una de ellas es la que aparece en pantalla. Esto es un taller editorial que estamos llevando adelante en la unidad número 4 Santiago Vázquez, ex CONCAR. Y es un taller editorial que la particularidad que tiene es que busca que los participantes puedan tener una mirada de gestor cultural y que la alfabetización y la mediación a la lectura pueda también concretarse en una producción de bienes culturales, en este caso un libro. Este libro está escrito por Luis Godoy, un participante, y nosotros lo que hicimos fue trabajar en esta publicación y poder, bueno, lo vamos a presentar el mes que viene, en noviembre, en el CONCAR. Y la idea es justamente que el enfoque de mediación a la lectura, que calculo que vamos a hablar de eso más adelante, que es que la mediación es hacer con el otro, es hacer junto al otro, que ese enfoque se pueda traspasar, transformar también en lo que es la óptica editorial. Así que dejo por acá. Bien. Bien, y ahora Milagros, así seguimos en orden, también te invitamos a contar un poco la experiencia de las bibliotecas públicas. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y la oportunidad de comentar un poquito lo que hacemos desde la Biblioteca Nacional con las bibliotecas públicas de todo el país, desde el sistema nacional. Nos basamos principalmente en 3 áreas. Primero, tener en cuenta que el sistema tiene 116 bibliotecas en todo el país, por lo que cubrimos todo el país con servicios bibliotecarios, y en particular en estas 3 áreas que les voy a nombrar, hace un par de años al menos que queremos como darle un poco de un empuje importante para tratar estos temas también en las bibliotecas públicas. Primero, el de la difusión del Tratado de Marrakech, que bueno, como les contaba Luisa, formamos parte también de esa comisión, junto con otras instituciones. Quizá, perdón, Milagros, expliquemos un poquito qué es el Tratado de Marrakech para los que no saben. El Tratado de Marrakech lo que permite es adaptar textos a formatos accesibles y poder compartirlos y distribuirlos, no solo con
con alumnos, alumnas, sino con todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, bueno, si quieren también un poquito ampliar sobre ese tema, porque es bastante amplio y no nos daría como para comentar todo, en la página de la Biblioteca Nacional también tienen información y el acceso a la ley y a otras normativas que contamos en el país. Por ejemplo, la ley 19.149. Pero bueno, básicamente lo que permite el tratado es eso, acercar el texto, que si hoy lo tenemos solo impreso, acercarlo en otros formatos accesibles. Después, otra de las áreas que también es complementaria y las cuales trabajamos son las actividades en conjunto con instituciones educativas, educadores u otras redes, digamos, que pueden existir en los diferentes departamentos para generar actividades que sean de difusión, que tengan la inclusión, accesibilidad, en fin, trabajar un poquito en eso también. Y lo que hemos trabajado con el área de educación inclusiva es generar capacitaciones, cursos en específico para bibliotecarios. Ustedes saben, bueno, este es un mundo muy amplio, el de la inclusión, pero bueno, el de a poquito, el poner el tema en las bibliotecas, el generar, el explicar qué es la inclusión, cómo recibimos a un usuario, de qué forma lo podemos entender, podemos brindarle mejores servicios. Entonces, bueno, desde el año pasado estamos con el equipo de educación inclusiva también un poquito trabajando en eso. Y básicamente serían esos las áreas. Bien, y seguimos con Andrea, que también nos va a estar comentando un poco sobre el programa Aprender Siempre. Bueno, buenos días. Sintéticamente voy a contarles que el programa Aprender Siempre, bueno, como decía Luisa, forma parte del área de innovación educativa de la Dirección de Educación del MEC y por lo tanto es como una iniciativa que es una política pública que tiene como la finalidad, digamos, hacer llegar la educación no formal a personas jóvenes, adultas y adultas mayores de todo el territorio nacional. Y la forma que tenemos de trabajo, contamos con un colectivo de educadores bastante amplio a lo largo de todo el país. Trabajamos en la mayor parte de los departamentos, en una modalidad que es a demanda. Las instituciones que conocen un poco cómo trabajamos, nos hacen llegar sus inquietudes y por dónde las necesidades que tienen detectadas o intereses que tienen en que determinada población de su comunidad fortalezca algún aspecto y a partir de ahí nosotros hacemos una selección de estos educadores que están en todo el país, que trabajan en duplas y que desarrollan una propuesta educativa medida en cada uno de esos espacios con una frecuencia semanal. Eso es un poco a grandes rasgos lo que hacemos. Y bueno, lo que tenemos también como particularidad es que a lo largo del tiempo, el programa existe desde el año 2008, hemos ido construyendo una pedagogía propia que nos permite y nos viene permitiendo como transitar por esto de la diversidad y de los distintos contextos en los que trabajamos, porque justamente partimos de un análisis minucioso del contexto donde se van a desarrollar las propuestas para que las propuestas después se planifiquen a medida de quienes van a participar de ellas. Entonces, bueno, esa es una de las características particulares. Pero bueno, como en la base de todo está la promoción del derecho a la educación ampliamente, ¿no? Bien, gracias Andrea, que también está bueno mencionar que hay varios educadores del PAS que los vi de lejos ahora, que también para que aprovechen para las conversaciones también después de café y eso, que también tienen muchas experiencias muy buenas para contarles. Y por último, cerrando la ronda de presentaciones, la voy a invitar a Carola de La Pampa, que mientras Carola les cuenta también vamos a tener unas imágenes de fondo que van a ir viendo diferentes imágenes del trabajo que ellos hacen en La Pampa. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por hacernos sentir como en casa. Gracias Luisa por lo previo y por lo de ahora. Bueno, es un gusto estar acá, es un gusto representar a mi provincia y a mi país en
en lo que es la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria. Nosotros en Argentina tenemos una ley de educación nacional, que es la 26.206, que indica que hay 4 niveles, que creo que son como los de ustedes, ¿no es cierto? Inicial, primaria, secundaria y superior. Y tenemos 8 modalidades. Esas 8 modalidades están para garantizar que todos los estudiantes y todas las estudiantes, más allá de sus condiciones o de sus situaciones, puedan acceder a la educación. Y entre esas modalidades, que por contarle algunas, tenemos la rural, la de adultos, la de contexto de privación de libertad, tenemos la de educación domiciliaria hospitalaria, que tiene como destinatarios a los estudiantes que se encuentran en situación de enfermedad y que por esa cuestión, por 30 días o más, no pueden ir a la escuela presencialmente, entonces la escuela va a su casa o va al centro de salud. Nosotros, como le contábamos hoy en La Pampa, no tenemos más circuitos paralelos. En muchas provincias existen las escuelas hospitalarias y domiciliarias, pero nosotros no tenemos escuela, nosotros tenemos un servicio que trabaja en total corresponsabilidad con los niveles educativos, con el nivel inicial, primario y secundario, y ahí hacemos un trabajo absolutamente en conjunto y en acuerdo para que los chicos, como decía este nene de la presentación de Humaniza, vayan al igual que sus compañeros y que el día que pueden regresar a la escuela presencialmente siguen con el proceso educativo. Y a eso nosotros le agregamos un plus, porque bueno, somos una provincia pionera en inclusión. El plus que le agregamos a esto de ir a la casa o de ir al hospital es que además del aprendizaje trabajamos mucho sobre la participación, que esos estudiantes mientras están en educación domiciliaria y hospitalaria no queden nunca fuera, que siempre sigan en contacto con sus familias, que sigan en contacto con sus compañeros y compañeras y también con su comunidad. Entonces vamos armando proyectos para lograr eso, para que los chicos, las chicas y sus familias que pasan por un momento complejo cuando hay la miro a Gaia porque nos entendemos, cuando hay una situación de enfermedad hay mucha incertidumbre, hay miedos, hay como muchos sentimientos feos, digamos. Entonces, estar acompañados por otros y por otras es absolutamente importante. Así es lo que hacemos y, bueno, seguramente después seguiré contando. Bien, gracias. Capaz que te pido que alguno de los 2 micrófonos vaya llegando por allá, porque ahora en esta próxima ronda quiero empezar con el equipo de Humaniza, con Galia y con Julio. Vieron, a medida que acá los expositores fueron contando, vieron que hay un punto de contacto quizás, que es que lo homogéneo de estas experiencias es lo heterogéneo de los contextos donde trabajan, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunas de las experiencias que naturalmente suceden afuera de la escuela, pues son otro tipo de instituciones que reciben a esa escuela que de alguna manera va en salida, va a buscar a esos chiquilines que por algún motivo no pueden llegar. Cuando digo escuela me refiero a todos los niveles, ¿verdad? Capaz que ahí les pido a Julio y a Galia que nos puedan contar un poco de la experiencia de Humaniza, lo que aporta el hacer esto, pensando en la protección de las trayectorias de los chicos que están en situación hospitalizada y que también tiene un impacto en su proceso médico, me imagino. Julio capaz que nos lo puede contar mejor, pero que es el médico de la mesa, pero nos lo pueden contar desde esos 2 lados, ¿no? Desde lo pedagógico y desde lo médico. Bueno, es verdad, es así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nosotros somos un programa que innova realmente porque es una actividad que estamos desarrollando dentro de un centro de salud. Estamos desarrollando una actividad educativa. Eso en el país no se hacía o prácticamente no se hacía. Hay ejemplos, algunos que ya se hicieron, otros que se hicieron hace como 30 años, pero fueron en base a estímulos personales. Lo que decís tú es real. Yo tengo, si bien no son todos educadores, yo soy pediatra nomás. Difícilmente, nunca estuve en la parte educativa, escaso tiempo en la actividad docente de la facultad, pero nada más. Pero uno se da cuenta que el pediatra es educador del niño cuando es chico, cuando puede entender, antes con los padres, con los abuelos, con la persona que esté responsable. Entonces,
se fueron uniendo muchas cosas para que uno pueda tener un poco más de experiencia en el tema. Lo que nosotros hacemos es educar al niño, seguir educando al niño que viene al hospital de una forma, puede ser por un tema de enfermedad, puede ser por un tema social, puede ser por varios ingresos. Niños que están más de 7 o 8 días hasta el tiempo que estén. Tenemos niños que hace 3 o 4 meses que están. Acompañamos el estudio de los niños, los ayudamos de 5 años a 13, 14, a veces hacemos algunos de liceo, pero en general hacemos los escolares, por falta de poder de personal para hacer otras cosas. Adultos, las madres sería un paso importante en poder educarlas, pero no lo estamos haciendo nosotros ahora. Y lo que hay que resaltar de esto es que después de 30 años de ver en pediatría cómo funciona la actividad sanitaria en el país, encontramos una gran diferencia entre el niño que viene al hospital, de mañana lo ven los médicos, hacen los procedimientos, hacen los exámenes, y el niño desde las 12 del día hasta el otro día a las 8 de la mañana está mirando el techo o no haciendo nada, lo cual genera angustia, estrés, mal humor, no tiene ganas de aprender, no tiene ganas de hacer nada. Nosotros venimos a incidir en ese lugar. En ese lugar, ¿qué hacemos? Nosotros después de las 12 del mediodía, a partir de la 1, le damos clase a los niños que están internados. ¿Cómo le damos? Hacemos grupos de 3 o 4 del mismo año, de los mismos intereses, de las mismas necesidades, y vamos haciendo que el niño tenga un gusto por venir a clase, por salir de su habitación, por conocer otros niños que tienen su enfermedad, por ver que lo primero piensa un niño cuando lo internan, el 95% de los niños van a la consulta y se van para la casa. El hospital es una atención de nivel 2 y 3, quiere decir niños que se internan para procedimientos que pueden ser mucho más largos que policlínica, 2, 3, 4, 5 días, pero hay el promedio 7 días a 40. Entonces el niño lo mismo que piensa cuando ve el niño de al lado está grave, yo acá me voy a morir, yo acá estoy grave, nunca me internaron, la primera vez que vengo, siempre iba a policlínica, hablaba con el médico, un beso y para la casa. Y ahora me internaron y estoy acá y nadie me explica nada y cómo es esto y yo no sé dónde, nadie me ayuda, nadie me acompaña. Ahí tratamos de incidir. Y se vio, lo que decías tú, que hay una relación directa entre el niño que sale de su habitación, conoce otros niños, se divierte, estudia, dibuja, va a clase, sabe que va a volver, porque hasta ahora no le han dicho que se va a curar y vuelve a clase con sus amigos. No, seguí estudiando, vas a ver que esto mejora. Eso es directamente proporcional, la curación del niño con la actividad de la tarde recreativa educativa. Eso está estadificado, lo hicieron los españoles. Hay una diferencia abismal entre el niño que mira el techo 24 horas, 18 horas por día, que el niño tiene actividades curriculares. Y le favorece a la vuelta. El niño no pierde clase, no pierde nada. Pero o sea, médicamente, en lo posible, hay que educar a todos los pacientes internados, adultos y niños. Nosotros nos encargamos de niños. Pero que el niño tenga una actividad que sepa que va a volver con sus amigos, con su familia, a su escuela, a su colegio, y a toda la actividad que él se perdió por estar internado. Galia, capaz. Sí. Yo quería agregarte algo a lo que vos preguntabas de las trayectorias. Esto es súper interesante, que hay una gran diferencia con lo que contaba la compañera de La Pampa. Nosotros no tenemos hoy una ley de educación que los cuide, los proteja y albergue el derecho a la educación del niño en una situación de gran vulnerabilidad. Y eso nos permitió también darnos unos lujos cuando pensamos este programa, porque lo pensamos como nosotros soñábamos y entendíamos que tenía que suceder. Y ahí hay una gran diferencia en cuanto a lo que viene a veces impuesto. Y ahí fue que justamente dijimos, pero esperá, acá hay un niño que le está pasando un montón de cosas. Acá hay una familia que le está pasando un montón de cosas y acá hay un equipo médico y no médico del hospital que también necesita entender la importancia de que el niño tenga su cabeza ocupada en otra cosa, pero que le ayuda a reconstituir lo que fue su vida antes de entrar al hospital y lo que va a hacer después que salga del hospital, que muchas veces es muy distinta de la que tuvo antes de entrar. Y eso es algo muy significativo en lo que tiene que ver con la trayectoria educativa. Entonces, cuando pensamos un equipo, pensamos un programa que implique
la interdisciplina. Por eso está Julio acá, porque nosotros tenemos que entender qué pasa desde el punto de vista médico en ese paciente y si lo podemos atender hoy o si hoy hay que tenerle una actividad más lúdica porque no está en condiciones desde el punto de vista cognitivo. Pero también desde el punto de vista emocional suceden un montón de cosas, porque a la escuela no se va solamente a aprender. Cuando yo ingreso a la escuela el primer día, adquiero un nuevo título social que se llama alumno. Y cuando entro al hospital, eso me lo robaron. Por un rato no soy paciente. Entonces, devolverle a ese niño a su condición de alumno significa marcarle un montón de cosas desde el punto de vista emocional y la emoción que tiene ese niño cuando recibe nuestra mochila desde que empieza este programa con materiales nuevos para estudiar y lo que le pasa a nivel del deseo de aprender. A veces hay cosas fenomenales que nos ha sucedido en el equipo. Porque hay niños que también están en una situación de gran vulnerabilidad en el hospital. Nosotros atendemos en el Hospital Pereira Rosell, es el hospital pediátrico de nuestro país, y tenemos una población de gran vulnerabilidad. Y en eso nos encontramos con niños que vienen de repente en condiciones de aprendizaje ya vienen en condiciones muy desfavorables. Entonces, estar en el hospital lo intentamos convertir en una oportunidad para el aprendizaje. Y ahí va a estar la psicopedagoga que va a trabajar 1 a 1 con él y va a poder hacer un screening de evaluación dentro de este contexto que permita tener datos de cómo este niño lo vas a acompañar después. Vamos a tener una maestra que en realidad va a estar mirando la trayectoria de dónde estaba este niño y dónde va a estar cuando vuelve, porque a veces cambian de escuela, cuando vuelven porque están en una situación social y la judicialización lo reubica en otro espacio. Entonces, hay muchas cosas que suceden adentro del hospital y nosotros nos metemos en ese engranaje para que ese niño no quede fuera del sistema, sino que como parte del sistema ayudamos a esa maestra que está de repente en el interior a que lo siga llamando, a que se siga comunicando con nosotros, a que le mande tareas, a que lo puedas evaluar a través de... Nosotros somos un puente. Y eso es clave, porque en general el maestro está muy solo cuando el alumno desaparece del sistema por un rato. Entonces, el objetivo de este programa es mucho más allá que darle un apoyo escolar al niño. ¿Está bien? Entonces, desde ahí, la trayectoria educativa empieza a ser un punto eje de nuestro programa por y para el niño y devolver de nuevo, repito esto, la posibilidad de que el niño y su familia entiendan que aprendiendo pasan muchas cosas. Bien, gracias. Sí, adelante, Julio. Yo quería agregar que este programa, las maestras, son algo especial, porque el niño, a veces niño enfermo, gravemente enfermo, medianamente enfermo, el único momento que está solo con alguien es con la maestra. Entonces está sin la madre está atrás de un vidrio, o sea, la está viendo que está con la maestra, pero nunca internado está solo, nunca en los procedimientos está solo, nunca en el tratamiento está solo, nunca en los exámenes está solo. El único momento que el niño está solo es con las maestras. Y la maestra desempeña un rol fundamental, porque el niño enfermo que está sufriendo algo le cuenta a la maestra, mano a mano, sin que nadie escuche, único momento, cosas que nosotros los médicos o la enfermería o nadie se puede enterar. Ni siquiera los padres a veces se enteran. A lo cual sale a luz mucha cosa, tipo social en general, pero quería resaltar eso. Es el único momento que el niño está solo con una persona mayor. Bien, gracias. Carolina, sigo con vos naturalmente por la similitud entre los proyectos. Capaz te podemos arrimar aquel micrófono. Que ustedes han logrado eso en La Pampa, que veíamos como diferencia, que bueno, lo han instalado como una política pública de la provincia, ¿no? Y en ese sentido seguramente ha tenido un impacto grande en la comunidad de La Pampa, en las distintas localidades de la provincia. Y bueno, eso me imagino que ha generado algunos beneficios, algunas oportunidades que después se han ido traduciendo de diferente manera, ¿no? Sí, no sé si... Sí, ahí está planteado. Lo que nos pasó o nos pasa es que es una modalidad bastante nueva en la provincia, está en constante construcción. Nosotros, por ahí, a diferencia de ellos, nos salimos de lo médico y nos vamos bien para el lado educativo. Entonces no hablamos de niños enfermos, hablamos de niños en situación de enfermedad, no hablamos de visitas, hablamos de encuentros pedagógicos. Tenemos como mucho cuidado en estar adentro del sistema educativo y que el docente no vaya a la casa a rehabilitar o a curar, digamos, o a entretener, sino que
que tenga un fuerte proceso educativo. Y bueno, y esto de la participación nos abrió, esto que yo les contaba antes, que inclusión es aprendizaje y participación. Entonces nosotros nos abrimos a la comunidad constantemente y eso hizo que nuestra modalidad se hiciera conocida y que cada vez haya más estudiantes que cuando están en situación de enfermedad no queden en sus casas relegados, solos, sin trayectoria educativa por un tiempo determinado, sino que todos puedan tener garantizada la trayectoria educativa a través de una maestra domiciliaria que va al domicilio para generar esos encuentros pedagógicos y a la vez trabajar con las maestras de las escuelas de nivel, maestras y maestros de las escuelas de nivel para poder trabajar en conjunto y seguir y continuar con esto de la participación. Y nosotros decimos que ahí la pandemia nos dejó un montón de herramientas porque la virtualidad, el trabajo asincrónico, el poder estar en contacto de diferentes maneras nos acerca todo el tiempo a la escuela. Nosotros hacemos actos a través de la virtualidad, por ejemplo, sobre todo en los momentos en los que se promete la bandera, que vaya es muy importante, o el acto de fin de año. Ahí conectamos siempre, estamos presentes. El estudiante que está en situación de enfermedad está en la escuela, sigue estando, nunca se va del sistema educativo. Está dentro y trabajamos para eso. No es fácil, pero trabajamos. Por ejemplo, ahora nos está pasando que tenemos una estudiante en España, una estudiante que se fue a hacer un tratamiento oncológico a España porque su familia creyó que era lo mejor para ellos, y nosotros seguimos trabajando a través de la virtualidad con una estudiante en España. Y esa estudiante está en contacto con sus amigos y con sus amigas y cada tanto hay una posibilidad de compartir un cuento, por ejemplo, a través de la virtualidad o actividades como la que decíamos antes, una actividad del Día de la Familia o... Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Estar adentro, estar incluidos, no estar por fuera nunca del sistema educativo. Gracias. Y voy a seguir con Manuel también en esto de ir pasando por contextos bien diversos. Manuel en su presentación hablaba de la educación en cárceles. El programa también ha trabajado en refugios para personas en situación de calle. También con Andrea vamos a comentar un poco sobre eso luego. Pero ahí hay un tema que es el trabajo también con los adultos, que bueno, también lo mencionaba hoy Julio en esto de, bueno, ¿qué hacemos con las mamás muchas veces o con los papás de los chicos que quizá también necesitan una propuesta en el caso del hospital? En esto también de pensar la inclusión en el sentido de, bueno, de las edades, ¿no? La educación a lo largo de toda la vida. Y en ese sentido, la lectura como protagonista, ¿no? El texto escrito y el rol que juega la lectura en la comunicación o en el quehacer cotidiano de las personas. También ahora, mientras Manuel les cuenta, voy a proyectar otras dos imágenes para comentarles. Una es la portada de la guía Leer es abrazarnos con palabras, que es un proyecto orientado a la primera infancia, y el texto de inicio de Sobrevivir, que es el libro que veíamos anteriormente, escrito por Luis Godoy, un privado de libertad. Así que te dejo, Manuel, ahora contar un poco más sobre eso. Bien, sí, bueno, ahí aparecen los dos. Sí, quedaron. Perfecto. Bueno, la guía que tengo acá, que es la que está ahí, Leer es abrazarnos con palabras, que quedó preciosa. Bueno, es una de las iniciativas que tiene el programa, en este caso en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Desarrollo Social, y es una guía que está orientada a la primera infancia. El enfoque del programa de lectura, y esto es algo que bueno, capaz que repito bastante, es la mediación a la lectura. Y la mediación a la lectura, desde mi experiencia, es un enfoque innovador, y yo me atrevería a decir que es también hasta revolucionario en algún punto, en el sentido en que coloca la mirada en el lector, o sea, hace foco en el lector, en los lectores, en cómo hacemos para generar más y mejores lectores. Y cuando hablamos de mejor, no estoy hablando ahí a un nivel de eficiencia, sino de que los mismos sean más plurales. Y cómo hacemos para generar lectura en diferentes contextos y en diferentes franjas etarias. En este caso, estamos pensando en la primera infancia.
Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a la primera infancia? ¿De qué manera? Claramente, el papel de las y los educadores es algo central, de las educadoras y los educadores. Entonces, la idea de esta guía es que sea una guía que comience en los centros de primera infancia, que ahí comienza el trabajo con las familias. Es un acompañamiento que se hace a nivel educativo, pero la guía está orientada a las familias, o sea que son las familias después las que tienen que poner en práctica el trabajo de mediación a la lectura con sus hijos e hijas. Entonces ahí entendemos la lectura desde un sentido amplio, que va mucho más allá del libro. Claramente que es importante el libro, es importante entender el libro álbum, cómo se trabaja con el libro álbum, cómo se lee, quitemos la palabra trabajo, cómo se lee un libro álbum, cómo se puede seleccionar mejores lecturas, pero también el papel de la oralidad, el papel del oral, de los cuentos, de las narraciones, de las canciones, todo eso es lectura. ¿Sí? Eso es lectura. Cuando hablamos de seleccionar qué canciones vamos a usar, cómo vamos a generar ese momento de intimidad con la lectura, que muchas veces es antes de dormir. Bueno, eso está en la guía y el enfoque, retomando un poco algo que dijo Andrea, tiene que ver con que leerles es su derecho, ¿no? Es hacer actual esta óptica de derechos y hacerla real. Y bueno, y ahora yendo a lo que es el programa de educación nacional de educación en cárceles, ahí lo que pueden ver es el inicio del libro de Luis Godoy. Vuelvo a la otra propuesta, la propuesta editorial, y quería compartirles este texto para pensar en cómo el trabajo con la palabra y el trabajo con la creación escrita es una estrategia bien interesante para trabajar la lectura. Entonces les leo el texto. Dice: he escrito este libro como una forma de demostrar las hermosas horas donde he logrado mi mayor concentración, gracias a la compañía de una hoja y un papel, en momentos en que me he sentido solo y extrañado. Siendo yo una persona privada de libertad, dejo a tu criterio, querido lector, la oportunidad de haber podido llegar a tu mente y a tu corazón. Entonces, bueno, algo que hemos hablado mucho con Luis es justamente el valor que tiene la creación por medio de la palabra, la escritura, para poder generar procesos de subjetivación. No olvidemos que estamos en una institución, en el caso del CONCAR, que son instituciones muchas veces violentas, donde la educación, y acá pienso un poco en la experiencia que relatan acá los colegas y los compañeros, la educación en lo que son instituciones tan fuertes, a veces es difícil ver dónde se ubica la educación, ¿no? En qué lugar está la educación, si complementa o no lo institucional y cómo se relaciona con lo institucional. A mí me parece muy interesante pensar en esta idea de Goffman, de la institución total, y ver cómo la educación claramente necesita visiones de una institución incompleta, ¿no? O sea, que las instituciones asuman que no pueden atender a todos los procesos que necesitan esas personas y que sean permeables a que otros actores intervengan ahí. En este caso, actores educativos, educadores que por medio de la educación no formal, como es en el caso del PAS también, podemos generar propuestas con los otros y hacer algo juntos, ¿no? Creo que eso es un poco la clave. Bien. Y en esto también relacionándolo con la lectura, con las bibliotecas, con esto un poco que relataba Manuel, Milagros, ahí hay una relación y un esfuerzo que se hace desde la Biblioteca Nacional y en la red de bibliotecas, también de posicionarse como un actor de la cultura y del aprendizaje
ofreciéndose a otras comunidades educativas, ¿no? Como hay un vínculo, me imagino, entre lo que hacen las bibliotecas en cada una de estas localidades que dijiste que ya me olvidé el número, pero que son un montón, que también hay como un acercamiento a la lectura y teniendo en cuenta todo esto que hablamos al principio de la accesibilidad al Tratado de Marrakech, bueno, que se pueda acercar a la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Sí, exacto. 116. 116, me lo voy a anotar. Y en aumento, por suerte. Sí, la verdad que las bibliotecas públicas como ámbitos que para todos es una institución abierta totalmente, democrática, sin dejar, o se intenta por lo menos, a algún usuario sin ninguna restricción para que todos podamos concurrir. La verdad que se trabaja muchísimo, les podría contar de muchas experiencias que se hacen en todo el país, tanto con instituciones educativas, educadores, asociaciones de padres, también hospitales. Bueno, muchas veces el ámbito de biblioteca pública genera justamente, quizás desde lo más básico de queremos hacer una actividad y no tenemos lugar. ¿A dónde vamos? A la biblioteca que tiene más lugar. Bueno, perfecto. Entonces las bibliotecas también acompañan esos procesos y siempre estamos tratando de generar justamente. Si la biblioteca no tiene hoy en día algún servicio que a los educadores, a los padres, a otras instituciones les parezca interesante, a mí me parece que lo mejor es vamos a la biblioteca y ahí juntamos a niños, a niñas, a padres, a madres, a abuelos, porque es totalmente abierto. Entonces, la idea un poco también, y gracias por la oportunidad, es decirles que las bibliotecas públicas están de puertas abiertas y siempre se están generando nuevas actividades y si no, invitarlos a acercarse a las bibliotecas públicas justamente para poder generar estos espacios. También lo que decían, muchas veces en bibliotecas se trabaja con Plan Ceibal, con Plan Ibirapitá, ¿no? Teniendo en cuenta lo de la educación continua, no solo niños, van padres, madres, abuelos, ahora con las tablets. En muchas bibliotecas públicas del interior, el lugar donde se da el curso de Ibirapitá es en la biblioteca pública. Como tantos otros que también pueden utilizar esos espacios. Y también lo que nos reconforta muchísimas veces es que a veces los padres y las madres están acostumbrados solo a que vayan a la institución educativa. Y nos pasó hace poco, incluso, que una maestra dijo, hoy vamos todos a la biblioteca pública. Y habían pensado en una actividad, ya le digo, con música, con títeres, con texturas, para tener en cuenta justamente todas las oportunidades de llegar a ese niño, a esa niña. Y una mamá llamó a la biblioteca pública agradeciendo que ella, por temor, por desconocimiento, no dejaba que su hija fuera a otro ámbito que no fuera el de la escuela. Y esa niña volvió tan encantada que a partir de ahí va casi todos los días, si no es todos los días, a buscar un libro distinto, a escuchar a que le lean un cuento, a tocar los títeres y las texturas de los vestidos, Entonces también que se anime justamente, que también se generan esas oportunidades y que a veces es justamente por el desconocimiento de que existen esos servicios y si no, se pueden mejorar o se pueden crear otros. O sea, esa por lo menos es nuestra experiencia así muy, muy, muy resumida. Pero un poco la idea era eso, invitarlos a que se acerquen a las bibliotecas y retomar conceptos que desde ayer estamos escuchando, que es la importancia del trabajo colaborativo y del implicar a las familias, ¿no? Creo que en todas las ponencias me parece que están
esos dos conceptos y lo importante es que son como pilares para el crecimiento de todos, no solo niños, niñas, sino de todos los ciudadanos. Bien. Y siguiendo con Andrea ahora, en esto, bueno, que también traía muchos milagros del trabajo con las comunidades, ¿no? Con lo local, también un poco lo que mencionábamos un poco por arriba con Manuel, bueno, el involucrar a adultos, generar espacios para adultos, tanto con adultos mayores, en los refugios de personas en situación de calle, bueno, como que también tiene mucho de resignificar un montón de aprendizajes que ellos traen de sus propias vidas, de sus propias trayectorias, y bueno, y volcarlos a estos proyectos que los vuelve a poner en lugar de sujetos que aprenden, ¿no? Que no es una cosa solamente de cuando somos niños o adolescentes, sino que durante toda la vida estamos aprendiendo y al mismo tiempo construyendo esas comunidades, esos grupos, esa identidad local también muchas veces. Ahí capaz, Andrea, te dejo que lo comentes un poco más. Bueno, en realidad una cosa que para nosotros es muy importante en esto de pensar los espacios educativos como de inclusión, tiene que ver con que la única restricción inicial, digamos, y que tampoco es tan estricta, es la de la edad, que trabajamos en general a partir de los 14 años de edad y hasta el infinito, pero también hemos tenido algunas experiencias de trabajo intergeneracional donde también se juntan abuelos, niños y demás. No trabajamos con grupos específicos de niños, pero bueno, ellos tienen lugar cuando están ahí. Lo otro tiene que ver con la diversidad de los contextos, porque bueno, a lo largo del país estamos insertos en distintos lugares, ¿no? Trabajamos en los refugios de personas en situación de calle, estamos trabajando en el Hospital Vilar de Bo en particular, y ahí me resonaba una cosa que decía Julio, y que por acá está la dupla que trabaja ahí, y es esto de estar generando propuestas educativas en un ámbito médico, donde nosotros generalmente tenemos una referencia en la institución que nos convoca, que por algo nos pide una propuesta educativa, ¿no? Y nos hemos encontrado con ese desafío en el ámbito médico de decir, bueno, acá no hay un referente educativo con el que nosotros tengamos diálogo, y bueno, nos requiere como esto de buscar esas otras estrategias y esos otros actores con los que poner en diálogo lo que se va a realizar, ¿no? Después también intervenimos en otro tipo de espacios comunitarios, centros juveniles, clubes de niños, organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo, clubes de abuelos, colectivos de adultos mayores. Y bueno, y ahí las personas tienen distintas situaciones, ¿no? Las personas que están en situación de calle viven realidades particulares que nos generan un desafío importante a la hora de pensar cómo llegar. Uno de los desafíos tiene que ver con la convocatoria, porque bueno, cómo hacemos que lleguen las personas a los espacios y para lograr qué tipo de objetivos. Y bueno, pero uno de los aspectos centrales tiene que ver con que nosotros partimos de la idea de poner el foco en el sujeto y que sea desde ahí, desde sus propios intereses, necesidades, deseos, lo que sea, que se construya la propuesta. Entonces, en ese sentido, bueno, la inclusión se vincula con la participación a todos los niveles, donde la persona es protagonista de lo que quiere hacer, ¿no? Y las propuestas en ese sentido son a medida de esos grupos. No podemos estar replicando lo mismo por más que sea del mismo tema o con actores similares en distintos lugares, ¿no? Sino que es totalmente situada la propuesta y bueno, y eso es donde nosotros vemos que está la riqueza de lo que hacemos, ¿no? Y por otro lado, bueno, como las propuestas son a medida, también están en constante evaluación. Tenemos que estar pensando y repensando todo el tiempo, bueno, cuáles son las adaptaciones que se requieren. O sea, ahora nos encontramos con una situación bien particular porque ahora el viernes tenemos una actividad de intercambio con unos grupos de adultas mayores y al principio teníamos una gran idea, nos vamos a ir a Colonia y le vamos a llevar al grupo de acá y al de allá y de allá. Y cuando quisimos ver, teníamos que estar pensando el tema de la accesibilidad, del tiempo de traslado, de subir y bajar de un transporte, de la alimentación que requieren, una cantidad de cosas que inicialmente no habíamos pensado tan así, el entusiasmo nos llevaba
directo a la actividad. Y bueno, y eso requirió que tuviéramos que adaptar para que la actividad igualmente se pueda hacer, pero bueno, con otras características, ¿no? Entonces, bueno, un poco la experiencia nuestra va por ahí. Bien. Y hay una cosa que sale acá todo el tiempo, me parece, que es esto de proteger el derecho a la educación, ¿no? La educación como un derecho humano fundamental para todas las personas durante toda su vida, en cualquier contexto en el que se encuentren durante sus procesos. Y también algo que venimos charlando desde el principio del Congreso, y que creo que también hasta mañana, hasta que terminemos, vamos a seguirlo abordando, es, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? De decir, bueno, ¿cómo hacer que más experiencias, que más personas, que nos vayamos sensibilizando, concientizando, no sé cuál sería capaz la palabra correcta, o entendiendo la necesidad de que la educación sea educación a secas y no educación inclusiva, como se repitió mucho ayer, que si no es inclusiva no es educación, o algo, o un poco por ese lado el concepto que se planteaba en una de las mesas ayer de tarde. ¿Cuáles son los desafíos que ven que tenemos por delante como sociedad, como comunidades educativas, como sociedad en el caso de los uruguayos, pero también como comunidad a nivel regional? ¿Qué desafíos visualizan ahí? Si quieren marco el orden, y si no los dejo cada uno el que quiera hablar primero. Carola, dale adelante. Los desafíos son un montón. Nosotros en educación domiciliaria tenemos un formato que es absolutamente diferente a lo cotidiano, y tenemos que seguir trabajando mucho con las escuelas para lograr la verdadera corresponsabilidad, el verdadero acuerdo, el que estos estudiantes estén aprendiendo y participando todos los días. No es sencillo, pero sí es posible. Y nosotros lo que decimos siempre es que hay que trabajar mucho con la amorosidad, ¿no? El dejar de lado la lástima, el pensar que el otro no puede, que no está, sino que lo que nosotros pensamos es que cuando vamos a las escuelas y a las casas de los chicos, en general son domiciliarios nuestros estudiantes, nosotros les cambiamos el día. Entonces apostamos fuertemente a eso, les llevamos los materiales más lindos que tenemos, buscamos los textos más interesantes que encontramos, les llevamos mucho amor, porque la educación es amor, parte desde ahí, y después desde ahí todo es posible. Así que trabajo en conjunto, amorosidad, y bueno, y pensar en que todos los chicos tienen que tener garantizada su educación. ¿Quién quiere seguir? Si no, nombro a uno, pero los puedo dejar que sea voluntario. Imagínense si tendremos desafíos nosotros, que estamos más que nuevos, gente. Empezamos el año pasado. Cerramos el año con 76 alumnos que recibieron educación en nuestro proceso. Y el 6 de julio, cuando cortamos mitad de año, íbamos 83. Ahora debemos andar por los 100. No los contabilizamos en este periodo porque justamente queremos hacer cortes. Pero creo que el primer desafío que queda clarísimo es que esto nació en el living de una casa, de unos papás que vieron a través de su propia experiencia que su hija no quería un payaso, no quería el psicólogo, no quería seguir estudiando. Y un papá con una mamá, por ahí tenemos a Flor, que José misma quería luchar por seguir siendo niña en todos los órdenes y seguir luchando para que sea entendida como niña. Ya les contará Florencia en su momento, tendrán muchas oportunidades de escucharla. Y Florencia y Víctor fueron de alguna manera encontrándose con personas que veníamos de otro recorrido desde la educación y desde la salud mental, con un largo trayecto en la inclusión educativa, pero que jamás, les confieso, me lo había puesto a pensar. Siendo directora de departamentos, de equipos, de colegios, jamás me había puesto a pensar que esto no estaba en mi país. Y tengo que ir al exterior para ver que esto existe y cómo esto acá no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque no tiene que ver con si está en el Pereira Rosell o no está. Si tenemos una maestra en el Pereira Rosell o no está. No está en nuestro país.
pensado que el niño tiene derecho a ser cuidado y atendido de su calidad de alumno. Y así tuvimos la oportunidad de encontrarnos y de crear todo esto con mucha emoción, con mucho desafío, y fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo de que en realidad el 50% de nuestros alumnos están hospitalizados en situación de enfermedad y el otro 50% están hospitalizados en situación de vulnerabilidad de sus derechos, porque están esperando un proceso de judicialización y después no van a volver a sus casas, de repente van a ir a un hogar y van a ir a otra escuela y les van a cambiar el ambiente, el entorno, el proyecto educativo del centro. Y somos nosotros que tratamos de ser un eslabón más de esa cadena para que pueda justamente contarle a la maestra nueva dónde quedó ese niño, porque de repente hace 4 meses que está hospitalizado. Y todo eso implica un desafío de país. O sea, nosotros como fundación y como equipo de Sanamos Aprendiendo, imagínense, tenemos en la bandeja de salida muchos proyectos para seguir abarcando más de lo que ya abarcamos. Tenemos un desafío ahora enorme, que era los niños en este hospital no pueden estar en un aula cual si fuera un hospital, un aula médica. Y el hospital, que nos abrió las puertas de una manera incondicional y que le cambiamos la cabeza a muchos de los que están ahí trabajando, nos dan un espacio, y ahora brevemente estaremos inaugurando una sala educativa, pero que las características tienen que ver con que sea un espacio educativo, donde de alguna manera habilite a aprender, pero habilite a contactar, y que entre una camilla y que entre una silla de ruedas, pero que entre el niño a leer un rato, a disfrutar. Entonces, eso es un desafío personal de nuestra fundación y de nuestro equipo, pero como país, miren si tanto tenemos un desafío. O sea, no importa tu situación económica, no importa tu situación cultural, no importa tu situación, tú estás en una situación de vulnerabilidad porque estás hospitalizado, y muchos chicos tienen el alta médica, pero no pueden volver a las escuelas. Para ponerles un ejemplo concreto, un niño que ha pasado por una situación de estar quemado, también que es un paciente, un alumno muy frecuente nuestro, nosotros nos vestimos y nos disfrazamos todos para entrar a su aula, que va a ser su clase, y en realidad es su habitación, donde duerme, come durante 24 horas. Pero después ese niño va a su casa y no puede volver a la escuela por las infecciones, porque todavía está en un proceso de curación. Y esos son meses. Hemos tenido niños que pasaron de año porque nosotros le dijimos a la maestra y le mostramos evidencia de aprendizaje de todo lo que estudió y aprendió con nosotros, gracias a lo que ella también nos trajo y nos dijo. Entonces, gente, esto es una cosa que no tiene color, no tiene billete y no tiene cultura. Esto es de todos y para todos. Entonces, vamos a poner nuestro granito de arena nosotros sin duda, y tenemos mucho por seguir adelante, pero como país, bueno, ya sin ley, esto ni se habla. Bien, gracias. Julio. Si ella de la parte educativa no se dio cuenta de esto, lo que faltaba en el país, yo tampoco del área médica, del área pediátrica, no nos dimos cuenta. No solo yo, sino la Sociedad de Pediatría tampoco lo planteó esto. Es más, cuando se presentó este programa en el hospital, accedieron muchos pediatras que ese día nos acompañaron, y todos me decían lo mismo. ¿Cómo no nos dimos cuenta nosotros que faltaba esto en este país? A razón de eso empezamos a investigar un poco cómo se hacía en otros lados, y bueno, y tratamos de copiar lo mejor posible. Si bien la educación en este país es obligatoria y universal, en el hospital no es obligatoria. En el hospital va el niño si quiere el niño y si la madre acepta. Si la madre dice que no o el niño no tiene ganas, va en habilidad nuestra, o en habilidad de las maestras, mejor dicho, que son las que tienen el primer contacto con el niño, convencerlos de que vayan. Al principio todos son reticentes, después no se quieren ir. No, me quiero quedar. ¿Y cuándo es mi clase? ¿Y a qué hora entro? ¿Y cuándo me voy? Y no quiero quedarme. ¿Y puedo ir más tarde? ¿Y mañana no me das clase? Hay ejemplos de niños que se van del hospital y mediante ciertas artimañas vuelven al hospital. Y te dicen, vengo por vos, por las maestras. Te quería ver, te extrañaba. Quiero seguir aprendiendo contigo. No me allenta al lado. Esas son cosas que, para mí, pediatra viejo, nuevo. Yo todo nuevo. Entonces tratamos de aprender todos. Tratamos. Y eso que dijiste tú, una cosa que tú dijiste, que usted está muy sesgado para la educación. En aras de aprender y de ver, nos preocupamos de
ver cómo se hacían otras aulas hospitaleras en el mundo. Una de ellas fue el Hospital Garrahan, que tiene un ejemplo. Y ellos mismos nos dijeron, no solo educar, tenés que mezclar la salud con la educación y la educación con la salud. Y a razón de eso, mi trabajo en la Fundación es explicarle a las maestras, a las psicopedagogas y a las psicólogas qué esperamos del niño paciente. Es un niño que debe ser educado, que momentáneamente está enfermo, con esta enfermedad, que va a tener este desarrollo, que va a evolucionar así, que va a evolucionar bien, y creo que en 3 meses se curó igual para la casa y es un niño normal. O sea, no separar tanto, lo que nos enseñaron, no lo inventé yo, no separar tanto la educación del niño que en ese momento, circunstancialmente y momentáneamente, el 99% está enfermo o pasando un momento en el hospital. No es lo mismo el niño enfermo en la casa con una gripe o tos o una hepatitis que un niño que tiene una quemadura grande o un tumor o un niño que tiene una enfermedad crónica, diabetes, asma y demás. Gracias. Sí, claro. Como dijimos, la idea es que esto sea una conversación. Aprovecho el bache para recordarle al resto, perdón, Carola, que si alguno quiere cargar alguna pregunta, comentario, consulta a través del QR, lo pueden hacer. O si no, después capaz, si me dejan, abrimos micrófono un poquito. Por ahí lo que no terminé de explicar, o empecé pero no lo terminé, creo, es que nosotros tenemos casi todos nuestros estudiantes domiciliarios, no tenemos estudiantes hospitalarios. Hacemos mucha articulación con los médicos en esto de preguntar qué se puede, cuándo, qué podemos exigir, qué no podemos exigir, cuándo vamos, cuándo dejamos de ir por algún momento en el que no podemos estar presentes. No quiere decir que no trabajamos con salud, pero sí lo que pasó mucho tiempo en domiciliaria era que era como un lugar de entretenimiento, un lugar de rehabilitación. Y cuando digo corrernos de ahí es irnos bien hacia el aprendizaje, no perder esa parte, porque un niño o una niña o un adolescente que está en situación de enfermedad tiene que seguir aprendiendo. Y no porque esté en una modalidad como educación domiciliaria hospitalaria, vamos a ir a su casa y no vamos, claro, a jugar, a divertirlo, a entretenerlo. A eso me refería cuando decía corrernos. Claro, pienso lo mismo. Para eso se requiere, justamente, hay una cosa muy importante que nuestros hermanos vecinos los tienen muy instaurado, que es la capacitación. Nosotros no teníamos capacitación, ¿eh? Todo nuestro equipo nos fuimos a capacitar al Garrahan de Buenos Aires. Y el nombre pedagogía hospitalaria en este país no lo decía nadie. Y entonces el hecho de empezar a formar a un docente, a un psicólogo, a un psicopedagogo, a cualquier profesional del área de la educación, en lo que tiene que ver con ese niño en esa situación, es absolutamente propio de este niño. Y si mirás si no será inclusivo, que lo tenés que poder pensarlo también a la hora de volver a su aula ordinaria. Entonces, gracias. No sé, Manuel, Milagros o Andrea, alguno si quiere agregar algún otro desafío. Bueno, en nuestro caso, en realidad, identificamos como 2 cosas principales. Una es la posibilidad de ampliar el alcance y la llegada de las propuestas a los distintos territorios, donde muchas veces nos encontramos con problemas de acceso, justamente. Muchas veces nos llegan demandas de lugares donde la necesidad es real, el interés es real, están dadas una cantidad de condiciones, pero no tenemos cómo llegar. O porque, bueno, en este país nos conocemos cómo son las rutas y cómo son las posibilidades del transporte, de llegar a los distintos lugares, y ese es un problema con el que lidiamos desde siempre y vamos buscando estrategias, pero es un desafío, sobre todo pensando en esto de que como política pública lo ideal sería que fuera para todos y todas y no para algunos, ¿no? Y el otro, comparto con Galia, el tema de la formación, en esto de estar generando propuestas en contextos que tienen sus particularidades, con poblaciones específicas que tienen características específicas. La formación de los educadores y educadoras es un desafío permanente que nosotros tratamos de dar respuesta a eso también de distintas maneras, en distintas instancias que generamos o que promovemos, pero que nos hace pensar, bueno, sí, las personas que están en situación de calle viven cosas particulares y tienen características particulares
que hay que saber cómo manejar. Si estamos con temas de salud mental, lo mismo, las adultas mayores, bueno, cada uno de los colectivos particulares, digamos, tiene sus características propias y eso requiere que los educadores y las educadoras, que en esto de poder pensar propuestas que sean de calidad, bueno, tengan la formación adecuada. A mí una cosa que me pasa es que se me confunden un poco los desafíos con las tareas, ¿no? Como que hay varios desafíos que son como tareas que bueno, que constantemente tenemos que llevar adelante. Hay algunas que son como muy específicas, muy particulares, por ejemplo, con respecto a los acervos, a la movilización de acervos de parte del programa, cómo hacer para que esos acervos después se movilicen, ¿no? Una vez que van a una institución, cómo poder tener de alguna manera un compromiso o ser todos parte de una misma actitud para asegurarnos de que se genere un acceso con eso, más allá, exactamente. No, en las bibliotecas públicas, y estoy pensando en el programa de lectura hace donación de acervos para bibliotecas comunitarias muchas veces, para hogares, para otro tipo de instituciones. ¿Cómo se puede hacer como un seguimiento ahí, ¿no? Eso es algo que es un desafío, ¿no? Que es algo que nos pasa, que es un desafío, ¿no? Y otra cosa que comparto con las y los colegas que están diciendo tiene que ver con que claramente es algo de todas las personas, es una tarea y es un proceso de todas las personas. Porque bueno, claramente sí, necesitamos una formación y una expertise, y también necesitamos que todas las personas puedan sacar lo mejor de ellas para poder acompañar estos procesos, sobre todo en instituciones como las instituciones de privación de libertad, donde tenemos una variabilidad enorme con respecto a la formación y el origen y a cómo se entiende la tarea educativa, y a veces dependemos de que una persona llegue al espacio educativo, ¿no? Lo mismo pasa, no lo mismo, no estoy comparándolo a ese nivel, pero sí creo que en los refugios pasan cosas similares, ¿no? Que a veces dependemos de lo que pasó ahí, en ese momento, ¿no? Te enfrentás con una situación que pasó en ese día y capaz que el taller se trata de eso, y es eso, hacer educación o hacer lectura, ahí es eso, es actuar ahí en ese momento y cómo descomprimir esa situación. Y bueno, y no para irme, no quiero clausurar ningún tema, ¿no? Pero sí para ir a lo que es la lectura, cómo hacer que las plataformas de educación virtual, que es algo que nos acompañan y son parte del hoy, y que tienen que ver con enfoques funcionales de lectura muchas veces, las redes sociales y otro tipo de procesos de lectura del hoy, puedan convivir con la lectura más tradicional del libro en papel y con procesos educativos de lectura que tienen que ver con hacer y con el hacer educativo de libros, ¿no? Estoy pensando en un curso que estamos dando de libro álbum con Ceibal, que tiene que ver con que los y las niñas puedan entender con sus referentes educativos cómo ellos pueden hacer un libro álbum. Y ese tipo de proceso, cuando se lleva al hacer, cuando el saber es algo que se incorpora y lo llevamos al hacer, es como algo que permite también generar participación, ¿no? Y no solo recepción de los bienes culturales. Creo que eso es un gran desafío que tenemos. Bueno, me pasa lo mismo, lo de desafíos o tareas. En realidad nos gustaría seguir, como decían, también el tema de la capacitación nos parece fundamental, y más para aquellos funcionarios y funcionarias de las bibliotecas públicas que históricamente capaz que nunca trataron este tema o no lo habían tratado hasta hace 2 años que comenzamos con estas capacitaciones. Bueno, un poco la idea es profundizar
en ellas y bueno, y continuar trabajando con otras instituciones, pensando en derribar todas aquellas barreras que puedan existir para el acceso. Y bueno, y en generar espacios accesibles, ya sea sin importar el tamaño de la biblioteca o la cantidad de funcionarios que tengan o el horario que tengan, el generar espacios accesibles e inclusivos pensando en difundir y en acercar y en generar también esa presencia que les acerque o nos acerque a todos los derechos que tenemos. Pensando en educación, en inclusión, información, conocimiento, recreación, bueno, todos esos aspectos también un poco la idea es que se profundicen en todas las bibliotecas públicas, porque hoy ya se trabaja en eso, pero bueno, el continuar por ese camino creo que es un poco la idea. Bien, muchas gracias a todos. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Gracias. Bueno, tengo varios comentarios. Primero, felicitaciones a Marisa Josefina por su labor. Y acá nos preguntan, para el equipo, ¿cómo coordinan con ANEP y con las maestras de cada alumno? ¿Cómo hacen ese nexo en ese acompañamiento cotidiano? Bien, esto me ayuda a dar un dato que no dimos. Este programa no queríamos que se abriera, digamos, no lo queríamos instalar. Hasta tanto no teníamos la aprobación de ANEP para poder funcionar, porque ¿cómo va una maestra a trabajar bajo un sistema en el que busca que se mantenga la trayectoria educativa si no está eso lo suficientemente legislado dentro de los organismos que teníamos? Así que nosotros tenemos la autorización de ANEP para poder funcionar y el primer nexo, hay dos nexos que se generan desde nosotros hacia la escuela. Una comunicación que está dada primero por la psicóloga del equipo, que tiene mucho que ver con esto de presentar a este peque personita que está en una situación de fragilidad y que nos comunicamos con la escuela a través de una primera comunicación para contar un poquito la situación en la que está y la que enviamos un formulario para que la maestra pueda completar, si es que puede, un montón de datos que hacen a la trayectoria educativa. ¿Está bien? Donde hablamos un poco de los antecedentes, en dónde estaba, cuál era su situación de aprendizaje, qué tan fácilmente le resultaba incorporarse a las aulas y dónde estaba un poco su propio proceso. Y a partir de ahí se produce una segunda comunicación con la maestra, que es de maestra a maestra, de colega a colega, donde un poco conversan y se ponen al tanto con una excelente buena voluntad. Y ahí volvemos a los desafíos que el docente hace, porque no se crean que hablamos en el horario que la escuela lo dispone, porque no, porque tenés que llamar justo esto es la vida misma, ¿no? Tenés que llamar justo en el momento del teléfono, en el momento del recreo, que obviamente ese teléfono nunca está disponible a esa hora, porque las maestras están tratando de llamar o la secretaria está utilizándolo. Por lo tanto, empezamos con una comunicación desde la voluntad docente y desde la voluntad del director a comunicarse desde el equipo de la fundación hacia la maestra y se van poniendo al día. A partir de ahí, depende mucho de las condiciones de cada docente y de cada escuela, la fluidez de esa comunicación. Desde nosotros es 100 y disponible 24/7. Desde la escuela es mucha. Hemos tenido excelentes experiencias porque después, durante el proceso, vamos evaluando cómo vamos y vamos compartiendo. Somos de compartir permanentemente, vuelvo a lo mismo, evidencia de aprendizaje que el niño va transitando en el hospital. Y una vez que el niño está dado de alta, nosotros enviamos un informe a la escuela con toda una cantidad de documentación que habla del proceso, el informe del proceso que transitó ese niño con nosotros. Incluso adjuntamos a veces más evidencias de aprendizaje y intentamos conversar con la maestra sobre cómo fue su inserción en el aula, porque nuestro trabajo no termina cuando el niño sale del hospital, termina cuando el niño vuelve a su propia escuela. O sea que la comunicación está dada de esa manera. Mail, WhatsApp, celular, buena voluntad y todas las ganas de querer estar en contacto. Es una de las razones de que el médico tiene que explicarle a las maestras qué es lo que tiene el niño, cómo va a evolucionar el niño, cómo esperamos que venga, porque la primera pregunta es ¿cómo está?
¿Qué tiene? ¿Qué le van a hacer? ¿Va a volver los niños, los compañeros? ¿Va a volver? ¿Cómo va a volver? ¿Viene rengo? ¿Pierna enyesada? ¿Cómo va a volver? No, va a volver bien. La primera pregunta que le hacen la maestra es cómo está el niño. Entonces, nosotros incidimos ahí, le explicamos qué tiene, qué pensamos que tiene, hablando con los médicos de sala, para hacer un completo para que la maestra pueda hablar con la maestra de ella. Y a veces trabajamos, nos ha pasado en alguna experiencia, lo hago cortito para no extender, que hay escuelas que están más disponibles también a hacerla accesible al niño que vuelve, y hay escuelas que todavía están en un proceso para seguir trabajando. Y nos ha pasado, estoy delicada, ¿no? Pero nos ha pasado que una niña que estaba en condiciones de volver a la escuela venía en silla de ruedas, pero su clase estaba más arriba. Y entonces a la mamá le quedaba súper cómodo, estaba feliz con nuestro programa, porque ojo que nuestro programa es peligroso, ¿no? Cuando vos tenés una atención personalizada, me están dando de alta, después todos los días tengo clase por Zoom, esto es buenísimo. Tengo la psicóloga cuando está angustiada puede hablar, tengo la psicopedagoga que termina con un informe técnico que de repente hace 1000 años le están pidiendo a la escuela, la maestra que todo... Esto, o sea, tiene una parte buenísima y tiene otra parte peligrosa que puede ser antiinclusiva, porque de repente a familia le puede costar volver al centro educativo con todos los movimientos que eso genera. Y nos pasó. Y la escuela también le quedaba cómodo que siga con nosotros, mientras que... porque aparte estaba en el piso de arriba y era toda una complejidad a esa altura volver. Bueno, pero ahí, justamente, por ser un programa autorizado y por creer fielmente en que este es un programa con una política inclusiva neta, esta niña tiene que volver a la escuela. Le cueste lo que le cuesta a todos. Y bueno, fue nuestro trabajo también como velar por sus derechos para volver al aula. Entonces, el programa tiene muchas aristas y muchas veces la familia se resguarda en que todavía no puede volver porque el médico lo sabe y nosotros sabemos que tiene la alta médica. Entonces, un poco se trata de esto, ¿no? De pensar al niño de forma integral y lo que efectivamente le hace bien. Y la segunda pregunta para Humaniza, si trabajan con familias del interior también o son todos de Montevideo. No. En el hospital estamos llenos. Estamos con niños que están en la mitad del campo, realmente, que es un problemón cuando les dan el alta y no tenemos manera de continuar. Y por suerte, WhatsApp web ahora, porque no todo el mundo tiene dispositivos para poder, ¿verdad? Y las plataformas son a veces complejas no accesibles para determinadas personas que no tienen tanta facilidad con las computadoras o que su internet es solamente de datos. Entonces, cuento el WhatsApp web porque ahora puedes compartir pantalla en el WhatsApp web. O sea, tenés que buscar manera siempre de continuar a pesar de... y cuando vienen a la consulta médica, porque en general el que le dieron de alta vuelve para controles, ahí le preparamos un montón de material ya fotocopiado y pronto para que en la comunicación telefónica, bueno, ahora agarrá la página tanto, ¿te acordás? Y así vamos, porque por supuesto que no pueden necesariamente tener que tener acceso a una impresora, Creo que contesté, ¿no? Gracias. Ya escuché como el segundo aplauso de la sala de al lado, eso me va marcando un poco el tiempo de que ya tenemos que ir terminando. Muchas gracias, de verdad, a todos por compartir sus experiencias. Capaz les damos un aplauso al panel. Así del otro lado también nos escuchan que terminamos. Creo que quedaron un montón de conversaciones abiertas. Yo personalmente fui anotando un montón de ideas que me fueron surgiendo. Hay muchos desafíos, hay muchas tareas, tenemos un montón por hacer. Creo que este momento de primer congreso, que además a propósito pusimos lo de primer congreso como diciendo vamos a volver a hacerlo, ha sido privilegiado para encontrarnos, para tanto nosotros como otras experiencias que se han visto en otras mesas. Agradecerles a todos por la escucha, por acompañarnos hasta el final. Y bueno, gracias a todos y los invitamos a seguir disfrutando de las próximas actividades que quedan por delante. Muchas gracias a todos.